Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Estamos hablando aquí en vivo desde Lausanne, Suiza. Son las 4 de la tarde. Mi nombre es Marco, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gaspar. Y pues estamos aquí para ayudarles un poquito a resolver algunas dudas que ustedes puedan tener respecto al programa, alguna información que nos quieran preguntar. Y pues bueno, rápidamente hacemos una introducción de quiénes somos. Como comentaba, mi nombre es Marco. Estudié mi carrera en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tengo un poco de experiencia en banca de inversión. Hice más o menos 3 años. Y antes de eso tenía mi negocio. Hice aproximadamente 2 años y medio un restaurante. Y antes de eso estuve en un private equity. Y, mi nombre es Gaspar, también soy exatec. Estuve en el TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara. Estudié ingeniería industrial y empecé a trabajar en una empresa tabacalera en Guadalajara. Estuve ahí 2 años y después hice una asignación en Estados Unidos durante 1 año. Y después, año y medio, estuve en Suiza, aquí al lado del IMD. Y después de 5 años de trabajar siempre en cadena de suministro y operaciones, decidí tomar una pausa y fue cuando me uní al IMD. Entonces, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Perfecto. Dice, primera pregunta. ¿Qué desafíos enfrentas al estudiar un MBA en IMD? ¿Alguno en particular? Yo la puedo tomar, encantado. Pues yo creo que el desafío principal ha sido para mí un poco administrar nuestros tiempos, porque como algunos de ustedes pueden saber, es un programa de 1 año y muy bien comentan en todos lados, es un programa intensivo. Tenemos clases prácticamente desde las 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, con un break a mediodía para tener lunch. Y después de eso, pues no acaba nuestro día. En realidad, después de eso estamos preparando casos para el siguiente día, para la siguiente semana. Estamos trabajando en un proyecto. Entonces, yo creo que es el desafío principal en IMD ha sido para mí cómo manejar tu tiempo, mi tiempo personal para hacer las cosas que necesito, estudiar, prepararme para clases y pues obviamente también relacionarme con pues ahora amigos de la clase, ¿no? Yo agregaría que es también el trabajo en equipo. Estás todo el tiempo haciendo trabajos en grupos y es importante que puedas manejar eso. Creo que la cuestión de las materias, todas las escuelas de negocios tienen eso, pero algo que caracteriza mucho al IMD es el aspecto de liderazgo, cómo tú te desarrollas dentro del grupo y cómo te manejas dentro de ellos. Como personas que son, pero también con toda la diversidad que tiene, con todas las nacionalidades, lenguajes, particularidades de cada cultura. Entonces, yo agregaría eso también. Cierto, es cierto. De hecho, justamente, bueno, se divide en 4 módulos el año. Y justamente en mi experiencia, el segundo módulo que tenemos un equipo pues nuevo, fue en realidad bien diferente la dinámica en los equipos, como que todos ya habíamos aprendido a trabajar en equipo, ya teníamos varios cursos o varias clases en liderazgo, entonces toda la dinámica del equipo pues fue muy interesante y fue la verdad es que la curva de aprendizaje fue muy inclinada, por así decirlo. Y bueno, sí, sin duda la parte del trabajo en equipo ha sido muy interesante. A ver. ¿Qué ofrece? Lucy nos pregunta, ¿qué ofrece AMD a los candidatos con perfiles en emprendimientos sociales? Bueno, de hecho, una de las clases en particular es Entrepreneurship. Y en esa clase pues hemos abordado temas muy diversos, desde empresas que han funcionado y que han sido exitosas, que están valuadas ahora en billones de dólares o en miles de millones de dólares, a empresas también que pues han tenido que reinventarse, por así decirlo. En la parte de emprendimiento social también tenemos una clase que se llama Business and Society. Muy interesante el cómo coordinar la parte del negocio con hacer
el bien, digamos, en la sociedad. Entonces, yo creo que IMD ofrece una plataforma muy completa desde el ángulo del negocio para, justamente para poder explotar las oportunidades que tenga el negocio, además del perfil o del lado pues social que es muy, muy importante para IMD y crear líderes con cierta perspectiva y visión de hacer el bien al mundo, ¿no? Y yo agregaría que esa materia fue una de las que me gustó mucho. Tuvimos muchas visitas de empresarios que entonces nos platicaban ellos su experiencia y cómo ellos relacionaban la parte de los negocios con la parte de responsabilidad social y qué estaban haciendo para si querían hacer un paso extra. Entonces, esa visión, también esa perspectiva, a mí me encantó, la disfruté mucho. Sí. Sí, ciertamente. Y eso es un poquito lo que ha sido muy interesante de IMD, de varias clases. Pues que vemos tanto la parte, digamos, estrictamente académica, sí, como todos nosotros la conocemos en México, que es el profesor parado enfrente de la clase dando temas muy técnicos, por así decirlo, como la clase de finanzas o contabilidad. Pero también, pues yo pensaría que más de la mitad de las veces viene un speaker que son personas de muy alto nivel, pues a platicar su experiencia, cuáles han sido los retos en la empresa en la que trabajan o en la organización en la que trabajan. Tuvimos una visita con la Cruz Roja y bueno, perfiles ha sido Sí, muy complementario. Y yo lo único que agregaría es que también, o sea, la calidad de estos participantes es de nivel de CEO, vicepresidentes, dueños de empresas. Entonces, eso también, el network que tiene IMD, yo creo que es lo que también lo distingue y puede ofrecer, es la calidad de las relaciones que tiene y cómo la gente está dispuesta a participar. Ellos vienen sin sueldo, o sea, vienen por la invitación, por el gusto de platicar con nosotros y aprendes muchísimo de eso también. Sí. Y también es muy interesante el hecho que, ahora que lo comentas, que estás... O sea, la clase es pequeña en comparación a otros MBAs. Somos 90 personas y pues la verdad es que cada vez que se sienten las sesiones es como estar pues muy íntimos, sí, con ellos. Y puedes hacer preguntas, en realidad lo más interesante que te venga a la mente o lo más curioso. La verdad es que ha sido muy interesante relacionarse con personas pues de tan alto nivel. Sí. Y que pues al final del día tienen muchas veces las mismas inquietudes que nosotros en el sentido de, oye, pues quiero hacer el bien, quiero mejorar el estado del mundo y sí, eso, y en un ambiente pues muy, digamos, petit comité, como decimos, sí, en México, ¿no? Y incluso después la sesión no se limita durante la clase. Ha habido ocasiones en las que los invitados se quedan a comer y abren la invitación de los alumnos, el que quiera tener el lunch con ellos puede sentarse, están dispuestos a, no sé, que los agregues en LinkedIn, a seguir la conversación después. Y creo que también, sí, ellos les gusta, así como nosotros aprendemos, ellos también vienen y la clase de preguntas que les hacemos los MBAs a ellos, yo creo que también lo disfrutan. Sí, sí, entonces mi último comentario sería, o sea, en cuanto a emprendimiento social, yo vería, tanto para emprendimiento social como para otras materias, pues sí, a IMD como una plataforma para explorar todas pues las inquietudes que tengas, ¿no? A través de C-suits, levels, pues a través de la experiencia que hay en la clase, a través del faculty, a través del staff. Entonces tienes una red grandísima internacional de personas a muy altos niveles también que es muy interesante, sí, explorar, ¿no? La siguiente pregunta nos las hace Olivia, nos pregunta en inglés, si no les molesta, pues la contestamos en español, queremos hacerlo un poquito más cálido. Nos pregunta que si alguna vez hablamos con algún alumni durante la preparación, uh-huh, y cómo es la red de alumnos en México. Yo hablé con varios exalumnos del IMD. Y bien, como yo estaba viviendo ya aquí en Suiza, yo hablé con alumnos que estaban aquí en Suiza, que trabajaban en la empresa donde yo estaba o candidatos, o sea, estudiantes del MBA
que estaban en ese momento y yo pude venir a visitarlos en el campus y mantenía la relación. En cuanto a al network que hay en México, sé que hay varios exalumnos. Cada año creo que somos 2 o 3 mexicanos mínimo que venimos simplemente en la clase de MBAs. Pero de ahí toda la cantidad de Executives MBAs y todos los demás programas. Si quieren conocer como más a detalle qué es, pueden enviarle un correo a mbainfo@imd.org, que aparece aquí arriba. Y ellos les pueden pasar, ellos les pueden compartir quiénes están ahí y les pueden dar mucha más información sobre eso. Sí, sí, yo te diría, digo, en la Ciudad de México, en específico en la Torre Mayor, hay en el piso 51, ahí está parte donde está el Club de Banqueros, es donde está también, pues hay, digamos, un asiento para IMD, para la red de IMD. Y bueno, eso es lo que en su momento yo lo vi. Y en general es una red, yo te diría, muy cálida, por así decirlo. Yo me acerqué a varios también, a varios alumnos cuando estaba preparándome. Y inclusive hasta el día de hoy sigo estando en contacto con ellos y ha sido muy interesante. O sea, en realidad, pues amigos prácticamente, ¿no? O sea, que muy buenas personas que te ayudan a resolver cualquier inquietud que tengas de por qué IMD, cuáles son los cursos que más te gustan, qué cambió en ti, qué es lo que estabas buscando, por qué venías, etcétera, ¿no? Yo de verdad los invitaría a que contacten a exalumnos. A mí me sirvió muchísimo. Me ayudó a tener como un mejor feeling de la clase, de los participantes, de los retos que íbamos a tener, de los mejores momentos, de las dificultades. Y como dices, creo que a mí me sorprendió mucho lo cálido y lo cercana que era la red de contactos, y eso fue también una de las partes, de los puntos que me hizo decidirme por IMD. Sí, ciertamente. Entonces, definitivamente les recomiendo, si busquen a exalumnos, si tienen la oportunidad de hacerlo, aprovéchenla. Sí, exacto. La siguiente pregunta no viene con nombre. What criteria did you look when choosing your school? ¿Qué criterio estabas evaluando cuando escogías la escuela? ¿Quieres tomarla primero? Sí, uno de los criterios creo que era la duración. Yo busqué una escuela que tuviera 1 año de duración. Para mi punto de vista, yo creía que 2 años era demasiado de tener la carrera profesional. Me interesaba que fuera una clase pequeña. Creo que las ventajas que tienes es que puedes hacer una relación mucho, mucho más íntima con tus amigos cuando sales, y lo puedes hacer con los 89 demás participantes, no solo con 5 o 6 que son con los que se hacen tus amigos, pero las ventajas que tiene el IMD era, o sea, que realmente te haces amigos. Entonces, el tamaño de la clase era uno de los criterios. Y el otro criterio era el liderazgo. Creo que también, otra vez vuelvo a lo mismo de las materias. En sí, finanzas, contabilidad, eso lo puedes encontrar en muchas escuelas de negocios, pero la parte de liderazgo y el énfasis que le pone es totalmente abismal en la diferencia con otras escuelas, y yo lo considero así. Sí. Sí, mis criterios fueron muy similares. Digo, yo soy más grande que Gaspar. Yo tengo 31 años y justamente estaba buscando hacer un MBA y que de hecho, pues como muchos de ustedes saben, muchos buscan hacer un MBA también en Estados Unidos, que normalmente duran 2 años. Entonces, para mí, profesionalmente, invertir 2 años en una maestría era un poco difícil, por así decirlo, de ver. Entonces estaba buscando primero la duración, que era 1 año. Por otro lado, también aprendí desde la universidad que a mí lo que me gustaba era, en realidad, más que tener una clase de 300 alumnos donde pues raramente conoces a todos, me interesaba más estudiar con una clase más pequeña en donde fuera más íntimo y poder hacer amistades más cercanas. Me gustó muchísimo de IMD también el stream, como lo llamamos, que es la clase de liderazgo. Eso me pareció fenomenal, porque no todas las escuelas lo tienen, y si lo tienen,
en realidad no lo tienen al nivel que lo tiene AMD. O sea, las horas que invertimos en trabajar con equipos, en conocernos a nosotros, en conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cómo aprovecharlas, cómo dar feedback, cómo recibirlo, etcétera. Creo que hemos aprendido que todas las situaciones son una oportunidad para aprender de nosotros, de la carrera y de nuestra carrera profesional, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, los años, la duración, el perfil de la clase también era muy interesante para mí, que todos venían con una visión internacional. De hecho, recuerdo cuando yo venía me preocupaba un poco porque yo toda mi vida he trabajado en México y me preocupaba, oye, yo no tengo experiencia internacional y cómo lo puedo hacer, pero bueno, había hecho algunos intercambios y demás, o sea, he tenido exposición internacional, pero todos han trabajado fuera de su país, hablan más de 2 idiomas, han vivido fuera de su país. O sea, la parte internacional es muy interesante también de AMD. No sé. Siguiente pregunta. A How does AMD help career switchers? ¿Cómo ayuda el AMD a gente que quiere cambiar de carrera? Creo que una de las mejores oportunidades para hacerlo es cuando estás haciendo un MBA. AMD tiene una materia que se llama Career Services. Es un equipo dedicado que te ayuda a buscar carrera. Tenemos un coach de carrera. Entonces te ayudan, creo que te llevan muy, muy de la mano en que tú reflexiones qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer. En términos de geografía, de función, de industria, y creo que se complementa con la parte de liderazgo. Liderazgo en el IMD es sobre autoconocimiento y reflexionas muchísimo sobre eso. Entonces, mientras más conoces de uno mismo, más vas descubriendo sobre esto es lo que sí me gustaría, esto es lo que no me gustaría, y el IMD te apoya, tío, con las materias, con los coaches y con la red de contactos que tienen. Si dices, me interesa cambiarme a este segmento o a esta posición o a esta industria, va a haber alguien cercano al IMD que te pueda ayudar o que te puedan poner en contacto y te puedan platicar e introducir. Sí, la red, yo te diría la red de contactos pero anónimo. La red de contactos de AMD ayuda muchísimo porque, oye, quieres explorar, vienes de marketing, de mercadotecnia y quieres explorar banca. Oye, pues la red de contactos es amplia, muy amplia. Oye, vienes de finanzas y ahora quieres hacer supply chain o logística. También la red es muy amplia y vas a estar hablando con personas de muy alto nivel que entonces puedes entender, oye, pues sí me gustaría seguir esa trayectoria, ¿no? Esa es la primera, yo diría. La segunda, que es mucho más aterrizado a lo que hacemos en el día a día, es, pues de hecho, por ejemplo, tenemos en particular dos proyectos. Uno es el Startup Project, que acaba de terminar hace un par de semanas, donde trabajamos, pues bueno, en particular yo vengo de finanzas, y estuve trabajando con un equipo que hacía robótica. Entonces, pues es una industria completamente diferente a lo que yo conozco y robótica enfocado a medicina, ¿no? O sí, a health care industry. Entonces, muy, muy diferente a por lo que yo estaba acostumbrado. Y después de ese tenemos también a finales de año, que de hecho ya empezamos con las primeras reuniones y demás, es el ICP. Entonces, el Consulting Project, que ahora, pues en mi caso yo voy a estar trabajando con una empresa igual, completamente diferente. Y es un poquito lo que te ayudan es saber, oye, más allá de, en particular, ¿te interesaría esta industria robótica en específico? Creo que es un poco darse cuenta de el conocimiento que tienes o las habilidades que tienes, cómo las puedes transportar o las puedes mover a una industria diferente, y entonces eso te ayuda a hacer el pivote hacia la nueva industria que quieres, ¿no? Entonces es un poco de la mano del leadership. Y creo que lo último, y lo cual también nos hacen mucho énfasis, es aprovechar la red de contactos de los mismos alumnos, de nosotros mismos. Somos 90 alumnos que vienen de perfiles muy diversos en cuanto a culturas, empresas, países.
Entonces, seguramente también encontrarás a alguien que te puede platicar, que conoce a otra persona y es otro recurso más en la lista. Sí. Siguiente pregunta de Rodrigo. ¿Cuáles son las razones por las cuales habéis elegido una escuela en Europa en vez de los Estados Unidos? ¿Quieres que la tome? Bueno, de hecho, mi respuesta es un poco lo que comentaba hace unos minutos, que en particular en Estados Unidos la duración de los MBA son en promedio yo diría 2 años, que para mí ya no me resultaba tan atractivo por la edad que tengo, la posición en la que estaba desempeñándome, por los objetivos que estaba buscando, además que mi interés es más hacia quedarme en Europa. Entonces, si bien las escuelas en Estados Unidos también, son reconocidas a nivel mundial, la marca, digamos, y el reconocimiento y prestigio que tiene IMD en Europa es, no te lo puedo ni describir, ¿no? Sobre todo para posiciones que son, me imagino que las que también todos nosotros quisiéramos, que son mucho más arriba de la jerarquía, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, además de pues la parte coyuntural, digamos, que es un poco más complicada actualmente, ¿no? Para mí, creo que era el perfil de la escuela, del IMD, cuando veías la lista de las cosas, la lista que necesitas para aplicar a una escuela en Estados Unidos, creo que no iba conmigo. IMD tenía el perfil, lo que necesitaba, te digo, era 1 año. Para mí eso también fue uno de los grandes puntos. Las clases pequeñas normalmente es más en Europa que en Estados Unidos. Y era el exposure internacional. Creo que la ventaja de estar en Europa es que es tan pequeño, pero hay tantos países que puedes conocer muchas culturas, viajar a muchos países. Y yo veía que las universidades de Estados Unidos es un enfoque en Estados Unidos. Sí, sí, y de hecho, ahora que lo estaba pensando, si tienen la oportunidad, hagan las visitas a las escuelas. Sí. En realidad, de hecho, nosotros nos conocimos en el campus BICI, ¿no? Sí. Sí, justamente, sí, el año pasado. Yo estaba trabajando en México, tuve la oportunidad de ir a algunas escuelas en Estados Unidos. Y después vine a IMD y a otras escuelas en Europa, y sin duda alguna el acercamiento y cómo me sentí en esa visita durante ese tiempo en IMD fue completamente diferente. Entonces, desde el Campus Visit yo estaba enamorado de la escuela cuando conocí a los alumnos que estaban en esa clase, cómo era el ambiente, las clases. Entonces, muy interesante. Desde ese momento yo sabía, yo quiero irme para IMD, a pesar de que tenía en mente también aplicar a Estados Unidos. No sé. Sí. La siguiente pregunta dice, do you plan to stay in Europe after your degree? How do you think the IMD degree is seen by a US-based employee? Creo que lo hemos mencionado. Yo estoy buscando quedarme no en Europa especialmente, pero en cualquier parte. Creo que ahorita en el momento de la vida en el que estoy, quiero seguir explorando. Estuve viviendo en México, en Estados Unidos, en Europa. Entonces quiero seguir este recorrido internacional. Todavía no defino si es en Europa o no. ¿Cómo se percibe el grado de IMD en Estados Unidos? Bueno, by a US-based employer. En mi experiencia, yo trabajaba para una compañía americana y muchos de los ejecutivos estudiaban en IMD. Y creo que la diferencia era que es basada en Estados Unidos, pero es una empresa global. Entonces, en ese momento, cuando tienes oficinas en todos lados, IMD está igual, que compite igual que con otras universidades en Estados Unidos. Sí, yo creo que si tienes relaciones de personas que han estudiado en Estados Unidos, pues haría esa pregunta, ¿no? O sea, en realidad, oye, ¿qué tanto conoces a IMD? ¿Qué tanto has escuchado de la escuela? ¿Qué tanto conoces de los ejecutivos que vienen de esa universidad? También te puedes dar mucho una idea del nivel, del perfil de la escuela de IMD. Si, por ejemplo, comparas también
pues el reporte de Arturo Briz, Sí. el World Competitive Ranking, que de hecho ahora acaba de salir y justamente pues está en todos los periódicos en México, y políticos hablan de ese ranking, y pues es hecho aquí en IMD. Esa persona, digamos el director del programa o de esos estudios nos da clases. Entonces un poquito mi comentario va más enfocado a pues qué tipo de personas son las que en realidad conocen y reconocen a IMD, ¿no? Que te diría son ejecutivos pues de muy alto nivel en la jerarquía de las empresas, ¿no? Ok, bueno, la primera creo que es esta. Will you have different acceptance rates because our students apply a different round? Nanaki Lee nos pregunta si hay una tasa o un nivel diferente de aceptación. Ahí la verdad es que es un poco difícil comentar para nosotros, sí, porque somos estudiantes y en realidad no tenemos conocimiento de cómo funciona. Como siempre, como en todas las escuelas, yo te diría, mientras antes apliques, yo creo que es mejor, pero no necesariamente. No. Si tienes un perfil fuerte y has progresado en tu carrera y demás, no vas a tener ningún problema, ¿no? Creo que por eso también tienen, diversas fechas IMD. Por alguna razón está así. Pero de todos modos, si quieres profundizar en el tema, manda el correo a la dirección que está arriba, a mbainfo@imd.org, y ellos te pueden dar más información. Claro. Bueno, nos queda poco tiempo para terminar. Hay algunas otras preguntas adicionales que encantados podemos intentar contestarlas rápido. Sí. Y si nos quedamos sin tiempo, pues por favor, y si quieren contactarnos, obviamente, escriban a mbainfo@imd.org y con gusto seguramente pasarán nuestros contactos y podemos platicar con muchísimo gusto. Una de las becas es de Olivia, How is Digital Taught? Sí. Sobre el aspecto de digital, tenemos un curso de digital vamos a tener un curso sobre una semana específicamente sobre digital en el mes de septiembre. A lo largo de las materias también, en marketing vemos temas de digital. Los casos sobre los que leemos, algunos son sobre cuestiones de transformación en digital. Algunos de los proyectos del ICP están relacionados con digital. Entonces, creo que está toca todas las partes del curso y del año. Sí, yo te diría es tanto en la parte de las clases, tenemos también una clase de Digital Marketing. Digital, sí. Es tanto en la clase como hands-on, que eso es muy, muy, muy importante e interesante del approach de IMD. Y la última, muy rápido la podemos contestar. ¿Existen becas para Roberto? ¿Existen becas para los mexicanos? Sí. Bueno, como sabrás, al menos tienes 3 opciones en México. Tienes FIDER, FUNED FIDER, FUNED y CONACYT. Además de las becas que tienes para pues en IMD, que creo que tú tienes un poquito más de información. Sí, se pueden meter a la página de imd.org y buscan la parte de scholarships. Ahí hay varias en las que pueden aplicar. No todas son para los mexicanos. Es decir, hay algunas becas que son especialmente para mujeres, algunas que están dedicadas a gente de Asia, a gente de Europa, a gente de Latinoamérica, que ahí es a las que pueden participar los mexicanos. Y hay otras que son para los 90 candidatos en general. Entonces, la beca de liderazgo. Méritos. De méritos. Entonces, sí. hay diversas becas que da el IMD. Para el detalle de cada una, les recomiendo que se vayan a la página de internet, a la sección de MBA, y ahí en financiamiento y scholarships pueden encontrar el detalle. Y si no, igual contacten a la oficina. De verdad, son personas súper amables y les ayudarán con todas sus dudas, de verdad. Y en independencia, pues si quieren contactar a alguno de los alumnos o del alumni, seguramente estará accesible la información. Pues no nos queda mucho más tiempo.
Ha sido un placer responder las dudas. Esperamos que les haya ayudado un poco, dar un poco más de claridad y se animen, bueno, más que se animen, les haya gustado, tengan un poquito más de conocimiento de IMD, cómo es estar aquí. Y pues bueno, mucha suerte. Mucho éxito y con toda la confianza, contacten a la oficina y contáctenos a nosotros. Hasta luego. Hasta luego.